En el tema pasado, los 7 sellos, dejamos a un lado el capítulo 7 para ver el gran acontecimiento del 7º sello en el verso 1 del capítulo 8. Pues bien, hoy el profesor Cajiga desarrollará el tema del capítulo 7, el sello del Dios vivo. Pero antes, una palabra de oración. Dios santo, Dios bendito, Dios misericordioso, gracias por tu presencia y dirección mientras estudiamos tu palabra. Sé con nosotros y en nosotros, por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Con ustedes, el profesor Luis Germán Cajiga. Saludos, mis queridos amigos. Vamos a continuar con nuestro tema de Apocalipsis y esta vez estamos en el capítulo 7. Recuerdan bien, en el capítulo anterior hablamos de los 7 sellos y del 6º sello, que estaba en los últimos versos del capítulo 6 de Apocalipsis. Saltamos al capítulo 8.1 para hablar del 7º sello, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Pues ahora vamos a tocar el capítulo 7, que lo dejamos en remojo para hablar ahora del sello del Dios vivo. ¿Y por qué es tan importante hablar del sello del Dios vivo? Porque finalmente la tierra será dividida en 2 grupos: los que tienen el sello del Dios vivo y los que tienen la marca de la bestia. De la marca de la bestia no vamos a hablar hoy, sino en un futuro cercano, en otro tema. Pero hoy vamos a hablar de lo que es el sello del Dios vivo. Y para ello comenzamos con el capítulo 7 y el versículo 1. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Así que aquí vemos esta figura apocalíptica de 4 ángeles deteniendo los 4 vientos. ¿Y qué son los vientos? Cuando vemos en la Biblia, aquí en este texto de Jeremías 49, 36 y 37, vemos: y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Por tanto, vientos en profecía significan convulsiones, revoluciones, luchas, conflictos, plagas, etc. Pero la carga especial que trae esto es que en los posteros días, justamente antes que regrese Jesús, la tierra va a sufrir el tiempo de angustia o la gran tribulación, que son las 7 plagas posteras descritas en Apocalipsis capítulo 16. Y estos vientos que están soplando aquí significan más que otra cosa ese momento que va a vivir este mundo, el tiempo de las plagas postreras. Y antes que esas plagas caen, Dios quiere poner en la frente de los siervos suyos el sello del Dios vivo. Y ese sello es el que los va a librar de esas plagas postreras. Versos 2 y 3, y estamos en Apocalipsis 7. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Los que les dije justamente, ese sello puesto en la frente de los hijos de Dios, los va a librar de ese tiempo de angustia terrible que menciona la Biblia. La tierra entera va a sufrir, va a padecer por esas plagas posteras, que ya ustedes verán el tema que vamos a hablar de esas plagas posteras. El sello del Dios vivo. Miren, ¿y qué es el sello del Dios vivo? ¿Es una marca literal? ¿Una marca que se va a poner la gente así en la frente o en la mano derecha? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el sello. Y encontramos aquí el ángel que aparece con ese sello para poner en la frente de todos aquellos que van a ser salvos de la ira de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versos 7 y 8,
Antes que esto, en capítulo 5, Moisés presenta los 10 mandamientos, cómo Dios los promulgó, los habló de la cumbre del monte Sinaí. Y ahora dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán en la frente entre tus ojos. Noten ustedes que aquí está poniendo la ley de Dios como una señal en la mano. Obviamente la mano diestra, la mano derecha, y también en la frente. ¿Y por qué en la frente y por qué en la mano? La frente es el asiento de la inteligencia, de la decisión que usted toma en su mente de servir o no a Dios. Y en la mano significa trabajo. En su trabajo diario, en sus faenas diarias, usted se va a acordar de su Dios y de los mandamientos de Dios que han de regir su vida. Y en la frente, naturalmente, es lealtad a Dios. Así que Dios quiere que esos 10 mandamientos estén en su mano derecha y en su frente. Qué interesante, hermanos, que cuando un ser humano se convierte a Cristo, se entrega a Jesús, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de la violación de esos 10 mandamientos, justamente, se acerca a Cristo y recibe la salvación de parte de Jesucristo. Pero ahora ese es un individuo cambiado. Pablo dice que es una nueva criatura. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya sus gustos cambian, su forma de comportarse cambia, su forma de hablar cambia, cambia todo en su vida. Usted es una criatura nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo indica ahí, justamente en la palabra de Dios. Así que el salvado, el cristiano neto, está siendo una persona marcada o sellada. ¿Por qué? Porque la gente lo distingue de los demás de la población, porque son seres diferentes. Y yo le digo ahora, en este momento, mis hermanos y amigos, atrévase a ser diferente. Atrévase a, por medio del Espíritu Santo de Dios, usted someterse al Señor para que Él cambie su vida y usted sea un individuo cambiado, nuevo, como la Biblia presenta. Es decir, que aquí tenemos ya la primera mención en la Biblia, por así decir, de la señal o sello de Dios. Porque señal y sello, marca, es lo mismo en la Biblia. Es decir, que la señal aquí tiene que ver con ¿qué? Con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos, dice la Biblia, por el dedo de Dios. Dios mismo los escribió, Dios mismo los habló. Y hago esta énfasis, mis queridos amigos y hermanos, porque la gente está confundida respecto a lo que es la ley en general, la ley de Moisés, todos los mandamientos de Moisés, que son 600 y pico de mandamientos, con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados y escritos por el mismo Dios. Por tanto, no los confundamos bajo ninguna circunstancia. Son diferentes. Dios mismo los escribió. ¿Y saben ustedes, hermanos? Ese mismo dedo que escribió en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos, quiere escribirlos en su corazón. Usted entregue su corazón a Cristo Jesús y Él va a poner su ley en su corazón, en su mente, definitivamente. Las tablas de piedra, nos dice Éxodo 31, 18, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. No nos confundamos, recordemos siempre eso. Moisés recibió de Dios las 2 tablas de piedra. ¿Y por qué piedra? Porque la piedra es duradera. Eso significa la estabilidad de la ley de Dios. Claro, Pablo dice que el ministerio grabado en piedras ya terminó. Hay ministerio grabado en el corazón del creyente. Y vamos a ver un poco más adelante sobre este asunto. Deuteronomio 4, versículo 13. Esto ya casi es una repetición. Y Él, Dios, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, o las 10 palabras, dice la Biblia originalmente, y los escribió en 2 tablas de piedra. Es decir, que aquí tenemos justamente las 2 fases. Dios los habla y Dios los escribe, los 10 mandamientos. Ahora, alguna gente dice, pero Cajiga, la Biblia dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y aquí está el texto, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estéis sellados para el día de la redención. Bueno, ¿y hay alguna pugna entre los 10 mandamientos y en cuanto al Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. Hermanos, nadie puede
guardar los 10 mandamientos si no tiene en su corazón al Espíritu Santo de Dios. Así que no hay ningún problema. El sello, el instrumento que sella es el Espíritu Santo. La marca que deja es la observancia de los mandamientos de Dios. Jeremías 31 y 33, lo que le dije hace un ratito, del nuevo pacto. La gente dice, mira que estamos en un nuevo pacto, estamos en una nueva ley. Hermanos queridos, vamos a ver qué dice Jeremías 31, 31, 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, o Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No existe tal cosa como una nueva ley. La ley es la misma. Los mandamientos son los mismos. La entidad que lo escribe es la misma, es Dios. Y Dios con su dedo escribió los 10 mandamientos en las 2 tablas de piedra y con su dedo, que el Espíritu Santo va a escribir esos mandamientos en su corazón y en mi corazón. Solamente permita usted que el Espíritu Santo haga esa obra en su corazón. Jesús dijo, Mateo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido a abogar, sino a cumplir. La ley de los profetas, claro, en ese instante, la ley de los profetas significa todo el Antiguo Testamento. Cristo no vino a abolir, eliminar nada, Él vino a cumplir. Y en efecto, en la Biblia hay tantas cosas que Jesús cumplió de esos mandamientos y de la ley de Dios. Cuando Jesús habla con el joven rico, en el libro de Mateo 19, le dice al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven se había acercado a Cristo y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Jesús le dice, si quieres entrar en la vida eterna obviamente, guarda los mandamientos. Así que ese requisito no lo estoy poniendo yo, ni lo ponemos los adventistas, está poniéndolo el mismo Cristo Jesús. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y cuando le dijo, ¿cuáles? Jesús le citó varios de los mandamientos, varios. Y así que el requisito sigue siendo el mismo, guardar los mandamientos. Lo que pasa, hermanos queridos, es que el ser humano no tiene la capacidad de observar los mandamientos. Nadie. Usted lo puede guardar solamente si usted está en Cristo y el Espíritu Santo está obrando en su corazón. Por eso dijimos ya la armonía que hay entre el Espíritu Santo y la observancia de los mandamientos de Dios. El apóstol Santiago menciona la ley como si fuera un espejo, los 10 mandamientos. Dice, si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago 1:23. Un espejo. Ahora yo le digo, ¿qué le dice el espejo a usted? Si usted coge un espejo y se mira, me miro y dice, mira, Cajiga, tú tienes una mancha ahí en tu cara. Yo no me la veo, pero el espejo me lo está diciendo. Una mancha en tu cara, en la barbilla, en la nariz, donde sea, en la frente. Yo no me veo, pero el espejo me está diciendo que estoy manchado, que tengo mancha, tengo una suciedad. ¿Y qué hago yo? Cojo el espejo y me quito las manchas con el espejo. Sería ridículo, ¿verdad? El espejo no puede limpiar. Solamente te dice que está sucio, pero no te puede limpiar. Así es justamente la ley de Dios. La ley de Dios no limpia el pecado. Cristo limpia el pecado. Pero entonces la ley me dice que yo he violado los mandamientos. Acudo a Cristo y la sangre de Cristo me limpia todo pecado. ¿Ven ustedes ahora? Qué lindo esto que presenta la palabra de nuestro Dios. Aquí tenemos los 10 mandamientos. Cuando a eso le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Lo primero que tenemos que ver es que la frase la ley para un judío, ayer, hoy, siempre, la ley significa toda la revelación dada por Dios a través de Moisés, inclusive los 10 mandamientos que estaban también, Moisés lo incrustó, los puso ahí dentro de los mandamientos que él escribió, también los muchos mandamientos que él escribió. Jesús entonces le dice, el mandamiento grande es este: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, y el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como usted mira los 10 mandamientos, son 2 tablas. La primera tabla contiene 4 mandamientos que son nuestra relación con Dios. No tendrás otros dioses delante de mí, el primero. No tendrás escultura ni imagen alguna, no le rendirás culto.
ni te postrarás ante ellas. Ese es el segundo. El tercero, no tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios. Y el cuarto, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es día de descanso. Entonces, esos mandamientos, los primeros 4 mandamientos, habla de su relación con Dios. De lo que usted va a hacer para agradar a Dios. Los otros 7 mandamientos, o 6 mandamientos, perdón, de la segunda tabla, dice, honra a tu padre y a tu madre, el prójimo más cercano a nosotros, no matarás, no cometerás adulterio, o no fornicarás, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, mentiras, y no codiciarás nada de tu prójimo. Así que están los 10 mandamientos en 2 tablas. La primera tabla tiene que ver con nuestro amor a Dios, la segunda, amor a nuestro prójimo. Jesús no iba a tocar ninguno de estos mandamientos, sino tocó un mandamiento más abarcante, 2 mandamientos de la ley de Moisés, no de los 10 mandamientos, definitivamente. Así que los 10 mandamientos siguen en vigencia y estamos obligados a guardarlos, a observarlos, de acuerdo como el Señor nos ha mandado. Así que esperamos en el Señor que nos ayude, porque solo no podemos. Necesitamos urgentemente la presencia de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo, para poder guardar los 10 mandamientos. Bien, cuando hablamos de los 10 mandamientos, tocamos someramente el 4º mandamiento, el que menciona el día de reposo de Dios, el sábado. Y alguien dirá, bueno, como Cajigas Adventista va a tirarnos el sábado. Señores, yo quiero hablar de lo que la gente no habla, o de lo que la gente tergiversa. ¿Es importante o no? ¿Es importante no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, no tener ídolos, etcétera? Es importante seguir esos mandamientos. ¿Y por qué el sábado no? ¿Por qué el día de reposo de Dios, que Dios consagró desde el principio de la creación, por qué eso no tiene ningún valor para alguna gente? Pues bien, vamos a hablar de lo que la gente no habla, justamente. Ahora, ¿cuál es el origen del día de reposo? Nos menciona la Biblia que Dios creó en 6 días los cielos y la tierra y todo su ejército. Y aquí tenemos, en este cuadro, por ejemplo, vamos a ver los 7 días de la creación. En el primer día, Dios creó la luz. En el segundo, creó el firmamento. En el tercero, la vegetación. En el cuarto, sol, luna y estrellas. En el quinto, animales volátiles y peces, animales acuáticos. Y en el sexto, creó animales terrestres. Y finalmente, creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, el séptimo día Dios cesó la creación, no creó más. Dice ella que Dios descansó. Miren, hermanos, Dios no se cansa. Lo dice la Biblia. Dios no se fatiga con cansancio. Pero Dios reposó, dejó de crear y se dedicó ese séptimo día a contemplar la belleza que había creado. Al hombre, la mujer, los animales, la vegetación, todo era hermoso y perfecto cuando salió de las manos de Dios. Y ese séptimo día, dice la Biblia, Génesis 2, 1 al 3, que Dios terminó su obra en el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. 3 actos. Dios bendijo, Dios reposó primeramente, bendijo y santificó el séptimo día. Ahora, en Levítico 23, 32 se nos dice, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. En otras palabras, tarde quiere decir la puesta del sol. Esa es la puesta del sol que comienza el día de reposo. Por eso usted ve que los adventistas, los viernes en la tarde, después de la puesta del sol, están quietos en su casa con su familia, porque ya comienza el tiempo sagrado de Dios, el día de reposo. Cuando yo era soldado en Panamá, recuerdo que tuve problemas. No me querían dar libre el sábado para yo ir a la iglesia. Y yo le dije, estaba dispuesto a ir a la cárcel, yo no iba a violar el mandamiento de Dios. Y el comandante me dice, mire Cajiga, le vamos a dar 2 horas para que vaya a su culto en su iglesia el sábado, luego se reporta al trabajo. Y yo me armé de valentía y le dije, lo siento Señor, el sábado no son 2 horas, sino 24 horas sagradas. Me dieron por incorregible y me dieron siempre el sábado libre, gracias a Dios. Pero hermanos, no se confunda, porque la gente guarda dice que el domingo, ¿no? Y que van a la misa o al servicio religioso 2, 3, 4 horas y se acabó. Después el tiempo hace lo que da gana. Hermano, el tiempo es de Dios. Ese tiempo es sagrado.
Todas las 24 horas. De la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado, el tiempo de Dios. Y nuestro deber es reposar como Dios nos ordena en la Biblia. Así que Dios le dio a Adán y Eva, les regaló el sábado, el reposo. Y aunque la Biblia no lo dice directamente, entendemos que Adán y Eva continuaron con esa observancia. Porque Génesis 26:5 dice que Abraham guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ahí posiblemente está el sábado, aunque no lo diga directamente. Por tanto, la era patriarcal se conocía el sábado en ese tiempo. Cuando Moisés repite los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, él añade un versículo a lo que Dios dijo, versículo 15. Dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo tanto o por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. En otras palabras, ahora, cuando Moisés repite los 10 mandamientos, cree conveniente añadir este texto donde menciona la esclavitud en Egipto. El pueblo fue esclavo en Egipto. Y sabía que mientras era esclavo no podía guardar el sábado. Tuvieron los 200 y pico de años ahí esclavizados. Por lo tanto, ahora Dios los libera de la esclavitud y les da su ley. ¿Saben ustedes, hermanos y amigos? Usted nunca podrá guardar los mandamientos de Dios ni el sábado si antes no es liberado. Por eso es importante la liberación que Cristo nos da. Con su sangre nos libera del pecado, y ahora libres del pecado, libres de la maldición del pecado, ahora gracias a Cristo Jesús, usted entonces va a guardar el sábado como un recuerdo de que fue esclavo y ahora es libre en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El caso del maná, Éxodo 16, es interesante, porque Éxodo 16 es antes que el 20, que es donde Dios menciona los 10 mandamientos, donde Dios los habla al pueblo y luego lo escribe. En Éxodo 16 el pueblo ha recién salido de Egipto, está en ese lugar inhóspito, seco, no tienen comida, lo poco que trajeron de Egipto se lo comieron, están sin comida. Y algunos hasta llegan hasta decir, Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Tienes buenas comidas allá y ahora aquí no tenés ese lugar donde no hay nada que comer. Y Dios le dice en Éxodo 16, versículo 4, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Yo quiero que estén bien seguros de este texto, hermanos. Porque ahí nos dice que el maná o el pan que Dios iba a enviar del cielo a su pueblo esclavo, esclavo no, ya liberado en el desierto, no era solamente para satisfacer su hambre, que además era para qué, para probarlo si andaba en su ley o no. Y vamos a ver entonces a qué se refiere Dios con esto. Éxodo 16, versos 14 y 15. Y como el rocío hubo descendido, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, y viéndola los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? En hebreo, maná, maná, ¿qué es esto? Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer, y lo bautizaron con el nombre maná. ¿Qué es esto? Sencillamente. Así que ahí tenemos ahora el comienzo de la caída del maná. El pueblo sale y está esa, por encima de la hierba del campo, aparece esa como una hoja de culanto, dice la Biblia, ¿no? Blanquito, está por ahí. Comienzan a recogerlo en unas canastitas, ¿no? A recogerlo para llevarlo para su casa. Dice la Biblia que ellos hacían hojaldres, lo machacaban, hacían harina, hacían un pan especial, lo comían, tenía un sabor, dice un sabor riquísimo, el maná, el pan del cielo. Ese es un pan, señores, es una harina que Dios hizo en el cielo, le envió al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé, ni me pregunto, y no me interesa. Yo sé que Dios satisfizo el hambre del pueblo dándole ese maná, ese pan del cielo. Y Dios le dice que nadie guarde para el otro día, porque si lo guardaban, dice aquí, dice el versículo 20-21, algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y se pudrió y lo recogían cada mañana y luego que el sol salía se derretía. ¿Ven ustedes? Esa provisión que Dios daba cada día era importante que la consumiera la familia ese día y que no guardaran nada porque cada día Dios le iba a enviar el maná. Usted lo guardaba, usted estaba desconfiando de Dios.
Y cuando recogían, dice la Biblia, que no sobraba al que recogía más, ni faltaba al que recogía menos, porque todos cogían lo que necesitaban por familia, un gomer por cabeza de familia, o por cada miembro de familia, una medida de una canastita, para todos. Era maravilloso. Y cuando el sol salía se derretía, así que lo que se quedaba en el campo se derretía. ¿Cómo? No sé. Interesante. Pero si alguien guardaba para el día siguiente, le daba gusanos y se podría. Así que Dios le dice ahora, ¿qué pasó en el sexto día? Vamos a leer el texto que es bien interesante. Éxodo 16, 22 al 24. En el sexto día, o sea el viernes, recogieron doblada comida, 2 gomeres, 2 medidas para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiera de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiera de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Interesante. Si en la semana guardaban un poco de maná, le daba gusanos. Se podría. Pero ahora, en el viernes, como no iba a caer maná el sábado, la cantidad de maná que caía el viernes era más, el doble. Y lo que sobró, lo guardaban para el día siguiente, el sábado, y no se dañó, no se descompuso. ¡Qué milagro lindo! Por 40 largos años el pueblo recibía ese milagro semanal de ser alimentado por Dios, y en el santo sábado no caía maná por todo ese tiempo. Pero el viernes doble cantidad y al guardarse no se dañaba. Interesante, bien interesante. Y ahora termina el pasaje de Éxodo 16 con el verso 29. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Es decir que Dios dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos? En otras palabras, recordemos que dije al principio, Dios envió el maná con el propósito de alimentarlos y además que probarles si andaban o no en su ley. Y ahí tenemos justamente lo que dice la palabra de Dios, que el pueblo, Dios les recrimina por no guardar sus mandamientos. Ahora, el sábado entonces nos recuerda también que Dios siempre da provisión para cada uno de nosotros. En Isaías 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Es una bienaventuranza preciosa para aquellos que guardan el sábado. Usted dirá, pero caramba, y tanto se habla en la vida del sábado. Sí, hermanos, habla eso y muchísimo más. Pero desgraciadamente los líderes religiosos le ocultan eso al pueblo. Hay una enemistad contra los mandamientos de Dios, bien grande. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres el sábado de tu pie. Miren ustedes que es un llamado a los que están violando el sábado. Si retrajeres el sábado de tu pie, dice la versión católica en la Calcolunga, si te abstuvieres de profanar el sábado, ¿no? Si retrajeres el sábado de tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Ese mandamiento yo lo recuerdo mucho cuando hace más de 50 años entregué mi corazón a Jesús. Recordé este texto, que Dios me llamaba a mí a abstenerme de quebrantar el sábado y a guardarlo. Y les digo a ustedes como una prueba maravillosa, como un testimonio de que es maravilloso guardar el sábado de nuestro Dios. Éxodo 31, 16 y 17. Estamos hablando del sello del Dios vivo, recuerden que el tema, no nos hemos desviado del tema. Éxodo 31, 13, 16 y 17. Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó.
Y usted dirá, sí, cajilla, pero mire cómo dice ahí. Ahí dice que eso es para los hijos de Israel. Nosotros no somos Israel. Hermanos queridos, Israel es el pueblo de Dios. Si usted es parte del pueblo de Dios, si usted está en Cristo, Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Gálatas 3:29, recuérdelo, apúntelo. Gálatas 3:29. Si somos de Cristo, somos simiente de Abraham. Somos el verdadero pueblo de Dios. Es más, somos más judíos y más hebreos que los que están ahí en Israel. ¿Por qué? Porque por Cristo Jesús somos la simiente de Abraham. Gloria a nuestro Dios. Y como simiente de Abraham, pues queremos o debemos guardar el sábado de Dios. Decimos que el sábado es un sello. ¿Qué es un sello? Por ejemplo, cuando la legislatura hace una ley, el gobernador tiene que firmarla. No es ley hasta que el gobernador no la firme. Y cuando él firma esa ley, le pone un sello que dice, fulano de tal, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si fuera presidente de Estados Unidos, decía presidente de Estados Unidos de Norteamérica. En este caso le tengo aquí un caso. Por ejemplo, Juan Carlos I, rey de España. No tengo un sello, tiene que tener esas características. Decir el nombre del dador de la ley, o del legislador. En este caso, Juan Carlos I. Su título, presidente, primer ministro, gobernador, ¿qué es ahí? Rey. ¿Y cuál es su territorio? España. Aquí sería, fulano de tal, gobernador, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero tiene que tener esas tres cosas, nombre, el título y la extensión de su dominio, su territorio. Así tenemos nosotros, hermanos queridos, que miren ustedes como el sábado, ven el cambio ahora fácilmente, ¿ven? El mandamiento dice, ¿cómo? En 6 días hizo, creador, ¿quién? Jehová, ¿qué? Los cielos y la tierra. Ahí tenemos las características de un sello perfectamente en el sábado de nuestro Dios. Cristo Jesús nos dice Lucas 4:16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en la sinagoga en el día del sábado y se levantó a leer. Lucas 4:16, Jesús tenía la costumbre de observar el sábado, de ir a la sinagoga en los sábados. Esa costumbre de Jesús era una buena costumbre que debe ser también para nosotros. Ahora, dice la gente, ¿Jesús sanó en sábado? Sí, Jesús hizo 7 sanidades en sábado, según los evangelios. Pero ahora nos dice aquí en Marcos 1, 32 y 34. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso al fin del sábado, traían a él todos los que tenían mal endemoniados y sanó a muchos de ellos. O sea, Jesús no sanaba por temor a las críticas de los saduceos y los fariseos. Pero hubo momentos en que una emergencia y él sanó. Una vez entró en la sinagoga, había una viejita jorobada. Dice que no se podía enderezar. Y Jesús sabía que iba a estar ahí en la sinagoga un rato y luego se iba a ir para otro lugar. ¿Y qué iba a hacer? Se compadeció a aquella señora y le dice, enderézate. Y ella se enderezó y la sanó. Y así hubo otras sanidades más que hizo él en sábado, 7 solamente. Pero aquí dice la Biblia claramente que cuando el sol se ponía, era cuando hacían sí, las sanidades en masa, ya las mayores, al ponerse el sol los sábados. En Hechos 2:4 dice de los apóstoles, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comienza la iglesia su función, a trabajar, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Antes fueron llenos del Espíritu Santo en ese bautismo especial que hubo en Pentecostés. Luego de Pentecostés, olvidaron los discípulos la observancia del sábado. A ver qué nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Generalmente dicen los teólogos y los líderes religiosos que una vez Cristo muere en la cruz y entra el nuevo pacto, pues ya no hay que guardar los mandamientos. Ya la ley está abolida, como si quisieran decir, ya se puede matar, robar, adulterar, que eso no importa, eso, usted está ya salvo en Cristo Jesús como quiera, no hay problema. Cuando debe ser todo lo contrario. Pero dicen ellos, el sábado los discípulos no lo guardaban. Entonces, cuando usted le confronta con textos de Hechos de los Apóstoles que menciona cómo Pablo y los apóstoles guardaban el sábado, dicen entonces, no, lo que pasa era que los apóstoles aprovechaban el sábado que los judíos estaban reunidos para hablarle de Cristo. Pero no era porque lo estaban guardando porque querían en Él.
Sencillamente no creían en él, no era necesario guardarlo. Pero yo quiero que estudiemos bien Hechos capítulo 13, verso 14. Y ellos, Pablo y sus acompañantes, pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de sábado se sentaron. Está bien, hasta ahí está bien. Vamos a pensar que sí, que ellos fueron ahí porque era costumbre de los judíos para que ellos recibieran el mensaje de Cristo. Bueno, vamos a pensar por un instante que es correcto. Pablo iba a varias sinagogas los sábados. Iba a predicarle a Cristo a la gente. Pero era más que meramente porque estaban reunidos los judíos, sino porque él también, que era judío, también guardaba fielmente el sábado. Vamos a continuar el pasaje, versos 42 y 44. Y saliendo ellos, Pablo y sus acompañantes, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Oigan, qué interesante este texto. Muy interesante, ¿verdad? Habían gentiles en esa reunión. Gentiles, entiéndase, no judíos. Los gentiles apreciaban al judaísmo por su monoteísmo. Iban a los cultos en la sinagoga los sábados. Y eran muchos. Y ahora que Pablo va a ir y predica, les gusta como Pablo predica y le dice: mira, Pablo, ven el próximo sábado a enseñarnos a nosotros. Queremos oír de ti, oír tus palabras, oír tu evangelio. Oigan, hermanos, pero ¿cuál es el día siguiente después del sábado? El domingo, ¿verdad que sí? Y si esto pasó 13 años después de la crucifixión de Cristo. Y si es cierto que entonces el día siguiente del domingo, porque Pablo dice: mire, señores, esperad hasta el sábado que viene. No, vengan mañana, que les voy a hablar mañana. Pablo hubiera dicho así, ¿verdad que sí? Eran gentiles, no eran judíos. Pero miren cómo dice el texto. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad. Oigan, no eran 100 ni 200. No era en la sinagoga, tiene que ser en la calle, porque era casi toda la ciudad a escuchar la palabra de Dios. ¿Quiénes estaban ahí? Gentiles. Había judíos ahí, estaban coladitos ahí para hacer presión a Pablo, pero los gentiles estaban gozosos de recibir el evangelio. Ya ellos guardaban el sábado, no había que enseñarles a guardar el sábado, ya ellos lo guardaban. Iban a la sinagoga los sábados, respetaban el sábado del Señor, los gentiles. Así que, hermanos, no tenemos que llegar al extremo de decir que Pablo rechazaba el sábado. En Tesalónica nos dice la Biblia en Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. 3 sábados corridos. Ahí, judíos y griegos, dice la Biblia. Hechos 18, 1 al 4. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila y a Priscila su mujer, se vino a ellos. Y por cada de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas de campañas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos, judíos y gentiles. Los persuadía. Muy bien, Pablo trabajaba entonces, pero los sábados no trabajaba. Los sábados enseñaba a la gente de Cristo Jesús. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y medio estuvo Pablo en Corinto. 1 año y medio, total de sábados observados por Pablo en Corinto, 78 sábados. Y 3 anteriores en Antioquía era 1. Y luego en Tesalónica 3, 4, 78, 82 sábados que guardó Pablo. Así que no, ¿por qué tratan de decir, poner a un Pablo violento contra la ley de Dios, rebelde contra la ley de Dios? No, hermano, no. Pablo era fiel a los mandamientos de Dios. Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus edades por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Por tanto, de nuevo dice aquí que el sábado es una señal. Los 10 mandamientos son una señal, y especialmente el sábado es una señal, porque hoy día con tanta rebelión y tantos cristianos que desprecian el sábado, Dios tiene un pueblo, el pueblo adventista, que reconoce ese sábado, que guarda el sábado de Dios. El día de reposo sábado
constituye entonces la vida el sello de Dios vivo. Nadie, no es que usted guarde el sábado y viole los otros mandamientos, no. Pero el que guarda el sábado bien guardado va a guardar todos los demás mandamientos de la santa ley de nuestro Dios. Ahora, una vez que nosotros dilucidamos ya qué es el sello del Dios vivo, que son los mandamientos, sobre todo el sábado, vamos a ver entonces ahora los señalados. Dice el verso 4, Apocalipsis 7, volvemos a Apocalipsis 7 ahora. Y hoy el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego dice cuáles eran: la tribu de Judá, 12,000, la tribu de Rubén, 12,000, la tribu de Aser, etc. De cada una de las 12 tribus, 12,000. Ahora, en esas 12 tribus no aparece ni Dan ni Efraín, porque son 12 tribus. A Juan no le importaban los nombres, sino que fuera el número 12, porque 12 significa un número completo. Número completo ¿de quiénes? De los hijos de Israel. Dice el verso 1 de Santiago 1, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. 12 tribus esparcidas. Hermano, usted y yo somos de las 12 tribus esparcidas, porque somos el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Y de entre ese pueblo, Dios va a escoger los 144,000. Porque los 144,000 son todos los santos vivientes al regreso de Jesús. Todos. No importa que sean 10, 15 o 20 o 30 millones. Constituyen los 144,000. Es simbólico. Como es simbólica la procedencia, también es simbólico el número. Y serán de todos los países del mundo, todas las razas, los que son los 144,000, el grupo especial de Dios. ¿Pero son esos los únicos salvados? No, dice el verso 9 y 10, después de estas cosas miré y aquí una gran compañía, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las gentes y linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Sí, una gran muchedumbre. Sencillamente, los salvados de todas las edades. Esa es la gran multitud. Los que van a resucitar cuando Jesús venga, esa es la gran multitud. Y los que están vivos, salvados, serán los 144,000. Se van a juntar para no separarse jamás. Una inmensa multitud, grandísima, delante de Dios. Una gran compañía, salvo de todas las edades. Respondió uno de los ancianos, versos 13 y 14. Diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ahí se refiere ya a todos los salvados, con ropas blancas, palmas en sus manos, clamando a Dios. Versos 15 al 17, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí, hermanos? Cristo vendrá y se llevará a todos salvos al cielo. Todos. Los que estén vivos, transformados, los muertos, resucitados también transformados, formará una gran nube, una nube gigantesca, luminosa, que se va a levantar con Cristo y los ángeles a caminar hasta el tercer cielo para estar para siempre con Jesús. Pasarán otras cosas después en el interín que Apocalipsis presenta, lo veremos en nuestros próximos capítulos. Que Dios les bendiga a todos. Es mi oración. El próximo tema tratará sobre el santuario. Veremos la importancia de este estudio para comprender mejor las próximas profecías del Apocalipsis. Que Dios les bendiga.